Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Cuello, estudiante de la asignatura Control de Calidad de la Corporación Universitaria Americana. A continuación vamos a explicar cada una de las preguntas que se nos ha hecho en el proceso de maquinado. Y la primera pregunta dice: ¿en qué se distingue el maquinado de otros procesos de fabricación? Entonces, se distingue porque se usa una herramienta de corte para remover el exceso de material. De tal manera que el material remanente se le forma de la pieza deseada. Esa sería la respuesta para la primera pregunta. La segunda es: diga y describa brevemente las propiedades más importantes que deben tener las herramientas de cortes en las operaciones de maquinado. Entonces, vamos a describir brevemente los materiales más utilizados. Entonces, entre ellos encontramos el acero rápido, el metal duro, el nitruro de boro cúbico, el diamante policristalino, y también debemos tener en cuenta que la relación de los materiales depende mucho de la temperatura. Esa sería la respuesta al segundo punto. Ahora, el tercer punto dice que identifique los mecanismos de desgaste de las herramientas de corte. Entonces, sabemos que todas las herramientas de corte se desgastan durante el mecanizado. Y tal desgaste sigue hasta que sobreviene el final del filo. Debemos tener en cuenta que hoy en día los parámetros que se manejan para determinar cuando un filo de corte está en condiciones óptimas para cortar son principalmente el acabado superficial, la precisión dimensional que quedan en las piezas elaboradas, el patrón de desgaste de la herramienta, qué tipo de viruta se forma, la vida del filo, e incluso hay diferentes sistemas de monitorización del desgaste. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son las funciones del tipo soldadura SMAU? Bien, el SMAU es el tipo de soldadura convencional donde debemos de tener en cuenta dos elementos: el elemento base, que es el elemento metálico, y el elemento aporte, que es la que me crea el arco eléctrico. Para el quinto punto, la quinta pregunta es: defina qué es un arco eléctrico. Entonces, un arco eléctrico lo podemos definir como una descarga continua entre dos conductores separados.
Debemos tener en cuenta que esto ocurre cuando tenemos dos componentes, que es el gas y el aire. Pasamos a nuestra sexta pregunta. La sexta pregunta nos dice: ¿cuál es la función principal del gas inerte en los procesos de soldadura MIG y TIG? Entonces, soldadura tipo MIG. Entonces, dice que se utiliza un electrodo de metal que sirve como material de relleno para la soldadura y se consume durante la soldadura. Otro tipo de soldadura que existe es el TIG. El TIG es el gas inerte de tungsteno. Donde el baño de fusión el electrodo de tungsteno caliente y el extremo fundido del metal de aportación están protegidos en la atmósfera por una envoltura de gas inerte. Se suele utilizar el argón, que es una combinación de argón y gas. En la séptima pregunta es: ¿qué diferencias tienen los procesos de soldadura MIG y TIG? Entonces, la soldadura TIG utiliza un electrodo de tungsteno que no se consume durante el proceso de soldadura. Y en la soldadura MIG utiliza un electrodo que sirve más como material de relleno y se consume durante la soldadura. La octava pregunta es: describa brevemente las etapas del proceso de torneado. Entonces, sabemos que el proceso de torneado consiste en un proceso de mecanizado por arranque de viruta, es decir, la parte inicial de la pieza es eliminado hasta darle forma deseada al producto. La máquina se lleva a cabo a este proceso, que es el torno. Vamos a mirar las etapas. Entonces, las etapas son tiempo de carga y descarga, tiempo de corte, tiempo ocioso, tiempo de sustitución de herramienta, que es el tiempo empleado para cambiar una pieza de la herramienta y darle la vida útil a la pieza, ¿no?
Ahora vamos para la novena pregunta. La novena pregunta es: descríbame el proceso de soldadura SMAUT. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de soldadura SMAUT? Es un arco que produce una temperatura aproximadamente de 3500 grados centígrados en la punta del electrodo. Para poder hacer esta operación, la temperatura debe ser superior o necesaria para fundir la mayoría de los metales. El calor funde el metal base y el electrodo revestido se genera una pileta líquida o baño de fusión que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta. Bien, han sido las preguntas en el desarrollo de esta actividad de la semana 7. Espero hayan quedado de la mejor manera y los conceptos puedan quedar bien establecidos. Muchas gracias.